Cuando vives en la vida real te das cuenta de que no todo es color de rosa. A veces pareciera que de hecho todo se complica. Problemas, pleitos, injusticias y toca aprender a vivir con eso. Pero ojo, aprender a vivir con ello no significa quedarnos callados ni resignados. Ahí surge la pregunta, y es una pregunta muy incómoda, la que todos de hecho deberíamos hacernos. ¿Por qué el gobierno no quiere hablar de los conflictos que tiene México al día de hoy? ¿Por qué prefiere maquillar la realidad en lugar de enfrentar a lo que nos duele y resolverlo de frente? Porque seamos sinceros, esconder los problemas no los hace desaparecer. ¿A poco en tu vida personal funciona callarte todo lo que te pasa? No, así no funcionan las cosas. Los problemas se resuelven cuando se nombran, se reconocen y cuando hay alguien con el valor de enfrentarlos. Y si eso pasa en la vida individual, ¿por qué tendría que ser diferente en lo colectivo? En lo que nos afecta a millones, a todos. Claro que cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta de que el gobierno federal sí ha hablado de los problemas de México. Pero hoy quiero que nos concentremos en algo muy específico, la propaganda del informe de gobierno de Sheinbaum. Y lo que, además, se dice mañanera tras mañanera, porque seamos honestos, lo que nos están vendiendo ahí es un México que parece de primer mundo, un país que ya resolvió todos sus problemas, la corrupción, la inseguridad, y que solo tiene un par de detallitos pendientes. Nada grave, de verdad, no es como que Pemex esté hundiendo en deuda y que México esté hundido en violencia. Según el informe de gobierno, bajó la violencia, la corrupción, y ya no existen estos tipos de problemas. La economía va con viento en popa. Millones salieron de la pobreza y, por alguna razón, ya hay medicamentos para todos. Suena bonito, pero es falso. Mira, ese famoso dato de la pobreza está realmente amañado. No se logró este sexenio, sino en los últimos 7 años. Y mientras nos pintan un país estable, la realidad es otra. En Sinaloa y Veracruz cancelaron fiestas patrias porque la violencia es indomable. En Guanajuato, en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca la violencia sigue. Pero aún así la gente decide festejar. Porque así somos los mexicanos. Nos aferramos a la celebración porque vamos a divertirnos un rato. Vamos a pasar la bomba un rato. De todas formas, el peligro está cerca. ¿Y la corrupción? No bajó la corrupción. Al contrario, los índices subieron. Y seguimos con las mismas preguntas. ¿Dónde está el dinero de los fideicomisos que se cancelaron? ¿De dónde salió el dinero para las vacaciones de Andy, de la casa de Noroña o de los lujos de los líderes de Morena? Y más importante, ¿dónde está el dinero para los medicamentos? Porque esos no han llegado. Y ese es otro punto. Nos venden que ya se resolvió el desabasto, pero la realidad los desmiente. Ahora que pasó la explosión de la pipa en Iztapalapa, el mismo gobierno, los mismos hospitales pidieron a gritos que mandaran medicamentos porque el sistema no los tenía. ¿No que ya estaba resuelto? Y si hablamos de libertad de expresión, hasta parece un chiste. Nos la pintan como ejemplo mundial cuando en México han asesinado a periodistas simplemente por publicar lo que incomoda. Que eso es lo que debería hacer un periodista. Hace poco casi matan a balazos a uno en su camioneta. Y ya se nos olvidó. O no olvidamos cómo AMLO repetía una y otra vez con diferentes palabras que si no estás conmigo, estás contra mí. O si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Esa narrativa dejó marcado al país. Ahora estamos divididos entre los conservadores y los que Morena diga que son los buenos, porque, seamos francos, ni siquiera es liberal, son otro tipo de conservadores. Así vivimos en un México surrealista, un país donde el gobierno presume que ya se resolvió todo, que somos lo mejor que hay, mientras la realidad grita otra cosa. Homicidios, desaparecidos por los cielos, periodistas asesinados, hospitales públicos sin medicamentos, sin equipo, sin personal suficiente y doctores, enfermeras mal pagados que trabajan jornadas inhumanas para salvar vidas. Y aquí viene lo más fuerte. Poco a poco tenemos que abrir los ojos. Los mexicanos tenemos una tarea enorme, porque si en su momento te indignaron las injusticias de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Peña Nieto, de Salinas o de cualquier expresidente o administrador público, también te debería de indignar lo que está pasando hoy. Entonces la pregunta es muy clara y muy sencilla. ¿De qué lado debemos estar? ¿Del lado que se conforma con lo que cuentan en un informe maquillado o del lado que se atreve a ver la realidad y exigir que las cosas cambien? Porque no se trata de colores, ni de partidos, ni de ideologías baratas. Se trata de México, se trata de ti y de mí, de nuestra generación, que ya no quiere heredar los mismos problemas de siempre, aunque pareciera que es un poco inevitable.
El verdadero amor a este país no está en aplaudirle al poder, sino en levantar la voz cuando algo está mal. Y ayer nos indignaba lo que hacían otros gobiernos. Y hoy nos tiene que indignar igual lo que está pasando frente a nuestros propios ojos. Así que no olvides, el futuro no lo va a escribir un presidente, ni un partido, ni una mañanera. El futuro lo escribimos nosotros, los que no tragamos mentiras como si fueran verdades. Los que decidimos participar, cuestionar y actuar en consecuencia. Porque México merece más. Y ese más empieza contigo. Es fácil salir y decir que las ayudas sociales están ayudando, pero seamos honestos, ¿de qué sirve que te den un apoyo si al mismo tiempo la vida cada día es más cara? ¿De qué sirve recibirlo si ni siquiera puedes sentirte seguro de que al salir a la calle nadie te lo va a quitar a la fuerza? De que lo vas a sacar del banco y no te van a asaltar. Porque claro, México no necesita que nos regalen el pescado. México necesita que nos enseñen a pescar. Que nos den las herramientas para crecer, para trabajar y para vivir con dignidad. Y aquí viene lo fuerte. Si tú eres de los que gritan ¡Viva México!, entonces haz que México viva de verdad. Porque seamos claros, con lo que estamos haciendo al día de hoy, ¿en serio crees que México está viviendo bien? Al final no se trata de repetir frases bonitas, ni de esperar milagros del gobierno. Se trata de asumir que nuestro país respira en la medida en la que lo mantengamos despierto, exigente, justo y vivo. Y ahora recuerda, prepárate, infórmate, influye.